Prepara los corazones, Señor. Prepara los corazones de cada una de las personas, Señor, que estamos en este lugar. Señor, que esta semilla caiga en buena tierra. Que esta palabra que hoy tú impartirás, oh Dios, Señor, caiga en ese corazón que ya tú estás preparando. Y que esa semilla, Señor, que esa semilla germine, Padre, en tu tiempo. Y que esa semilla del fruto por el cual tú hoy la siembras en cada corazón. Y que sea de bendición para él, para ella y para todas las personas, Señor, que le rodean. Te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El mensaje de hoy lo hemos titulado Hijos Victoriosos. ¿Cuántos hijos e hijas victoriosas hay en este lugar? ¿Cuántos hijos e hijas victoriosas hay en este lugar? Bendito es el Señor, amados. Que no pase como la madre que tenía 2 hijos. No sé si han escuchado esa historia real. Una madre tenía 2 hijos, pero los hijos eran problemáticos. Eran de esos que se alzaban, que buscaban problemas, que se metían en todo, pues. Y en el barrio se había creado la fama de que cuando había un problema, resulta que iban a la casa de la señora, porque la gente decía, fue fulanito. Uno de los 2 hijos de María fue. Y resulta que ya la madre estaba cansada de todo lo que, de la fama que sus hijos habían agarrado, y lo envía a la iglesia. Y envía a sus 2 hijos a la iglesia para que el pastor le diera una consejería. Porque ocurre, amados, cuando los padres realmente no hacen su trabajo en casa, terminan entonces no solo echándole la culpa al pastor, sino que terminan pretendiendo que el pastor solucione todos los problemas de los hijos que ellos no pudieron hacer por años. Y déjame decirte, padres, que la responsabilidad delante de Dios con respecto a tus hijos no es del pastor de una iglesia, te corresponde a ti hacer lo que tienes que hacer en tu hogar. La historia dice que la madre agarró a sus hijos y se los llevó al pastor y le dijo, pastor, se los voy a dejar aquí para que usted me los oriente, me los aconseje, porque estos muchachos son tremendos, pastor. Y se fue para su casa. Resulta que el pastor dijo, bueno, me pasa uno primero y después paso al otro. Y cuando pasó al primero, vino y le dijo, ¿dónde está Dios, hijo? Y el muchacho no respondió nada. ¿Dónde está Dios, hijo? Y el muchacho no respondió nada. A la tercera vez, ¿dónde está Dios, hijo? El muchacho agarró, pegó un brinco, salió corriendo y le dijo al hermano que estaba afuera, vámonos, porque lo que nos faltaba, pues, secuestraron a Dios y ahora el pastor me está echando la culpa a mí y te está echando la culpa a ti de que Dios no aparece. Imagínense ustedes eso, que no le vayan a pasar a ustedes. Qué tremendo eran estos muchachos. Hermano, vámonos porque secuestraron a Dios. Y el pastor ahora cree que somos nosotros, lo que nos faltaba. Amados, hoy quiero hablarle a los hijos y quiero comenzar fundamentándolo en el mayor ejemplo que nosotros podemos tener a través de la palabra de Dios, y es el mismo Cristo. Hebreos capítulo 5 verso 7 dice, y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. El verso 8, que es el que quiero resaltar, dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y aunque era hijo, dice la Biblia, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Dile al que tienes a tu lado, obediencia. Obediencia. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Dile, eso es lo que Dios quiere de nosotros. Obediencia. Amado, si usted hoy se va aprendiendo esto, lo que significa esta palabra, usted va a ser un hijo victorioso.
usted va a ser un padre victorioso. Y termina diciendo el verso: y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Amén. Colosenses capítulo 3. Vayan conmigo a Colosenses ahora. Porque primero quiero dejarte fundamentos bíblicos de lo que realmente quiero enseñar en esta mañana a través de la palabra. Colosenses capítulo 3, verso 20, que dice: hijos, obedeced. ¿Quiénes son hijos en este lugar? Todos somos hijos. Hijos, obedeced a vuestros padres en algunas cosas, en todas las cosas, porque esto agrada al Señor. Lo primero que quiero que los hijos que estamos acá aprendamos es que muchos de los problemas que los padres tienen con los hijos es que los hijos quieren obedecer a los padres en algunas cosas, pero no en todas. Y amado, nuestra Biblia dice que Dios quiere que como hijos obedezcamos a nuestros padres en todas las cosas. Amén. ¿Por qué? Porque esto agrada a Dios. Amén. Ahora quiero que vayas conmigo a Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. Dice así la palabra del Señor: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. ¿Qué sigue reiterando el Señor ahí? ¿Qué palabras vemos que es reiterativa? La obediencia, porque esto es justo. Ya no habla de que agrada al Señor, sino que es justicia de Dios. El verso 2 que dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Quiénes de los que están acá quieren larga vida en esta tierra? ¿Cuántos de nosotros, cuando hemos orado delante de Dios, le hemos dicho al Señor: Señor, bendíceme, Señor, dame bendiciones, Señor, provéeme, Señor, dame salud, Señor, dame años de vida? Yo mismo, amados, en muchas oportunidades oré de esa manera. Pero cuando nosotros comenzamos a entender la palabra de Dios y comenzamos a poner por obra principios bíblicos, no es necesario que tú ores de esa manera, porque aquí hay algo que realmente nosotros tenemos que comprender hoy. El que quiera que le vaya bien en esta vida, hijos que estamos acá, si tú quieres que te vaya bien en esta vida, hay una promesa para que a ti te vaya bien, y tú tienes que cumplir esa promesa. Para que tú vivas esa promesa, primero hay una condición. ¿Y cuál es la condición que realmente Dios nos está dando? Honrar a nuestros padres. Todo aquel que honra a sus padres, hermano, tenga la plena seguridad que pase lo que pase, que suceda lo que suceda, que esté el gobierno que esté, usted va a ser bendecido por el Señor porque Él cumple su palabra. El que se porta bien con sus padres va a recibir bendición de parte del Señor, porque es una promesa de parte de Dios. Pero no solamente eso, sino que aquellos que quieren larga vida en esta tierra, que quieren ver a los hijos de sus hijos, usted lo que tiene que hacer es honrar a sus padres. Por eso cuando yo veo personas ya a una edad longeva, yo digo, esta persona, Señor, tuvo que haber honrado a sus padres, porque es una promesa de parte del Señor. Y si aquí hay personas que no lo venían haciendo, ¿cuántos problemas hoy en día tienen los jóvenes de esta sociedad? ¿Cuántos problemas hoy en día, amado, tienen personas? Hay personas que tienen conflictos. Hay personas que a todo les sale mal. Hay personas que donde quiera que van, parece que las puertas se cierran. Y hoy quiero realmente retar a esas personas a hacerse una pregunta dentro de su propio interior y que pueda preguntarse: ¿cómo me estoy comportando yo con mis padres? ¿Cómo estoy yo con mis padres? Porque quizás hay personas acá que pueden decirme: pastor, ya papá no está en esta tierra, ya mamá no está en esta tierra. Quizás hay personas que realmente ya sus padres fallecieron y no están acá.
Pero no solamente este principio se cumple con esos papás y esas mamás de manera biológica, también es un principio que es muy aplicable, amados, para aquellas personas que han fungido de una u otra forma, como esas personas que nos han cuidado, como esas personas que de una u otra manera han tenido, conozco hijos, conozco personas que quizás han sido huérfanos, pero tuvieron una abuela, tuvieron un tío, tuvieron a alguien, aún pastoralmente. La Biblia también nos enseña que los pastores deben ser honrados por las ovejas. ¿Y cómo realmente nosotros podemos entender esto, amado? Que la honra, el principio de honra, es el principio que realmente nos puede ayudar a que nos vaya bien en esta tierra. Y es un principio que se ha vulnerado totalmente. Es un principio que ha quedado a un lado. Hijos que realmente están viviendo situaciones muy difíciles, jóvenes principalmente, es porque no están honrando a sus padres. Y lo que hoy quiero enseñarte, amado, es que cuando la Biblia dice que honremos a papá y a mamá, cuando Dios lo establece en uno de los mandamientos, amado, la importancia que Dios le coloca a ese quinto mandamiento en Éxodo capítulo 20, verso 12, la importancia que Dios le coloca a ese mandamiento en Efesios capítulo 6, que lo acabamos de leer, es porque Dios sabe que cuando tú y yo lo cumplimos, Él va a abrir las ventanas de los cielos y va a derramar bendiciones hasta que sobre y abunde. Él va a reprender al devorador, no solamente de nuestras finanzas, sino también al devorador de nuestras almas, amados. Por eso es que cuando leemos Malaquías, mucha gente cuando se le habla de Malaquías, lo primero que se le viene a la mente es finanzas, diezmos, ofrendas. Muchos cristianos cuando le hablan del libro de Malaquías, lo primero que se le viene a la mente es, el pastor me va a hablar de ofrendas y de diezmos. Pero amado, hay una gran realidad, y es que en el mismo libro de Malaquías, quiero que vayan conmigo, Malaquías es el libro que cierra el Antiguo Testamento. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Y Dios llamó al profeta Malaquías para terminar cerrando el Antiguo Testamento y comenzar un nuevo pacto a través del Nuevo Testamento. Y miren lo impresionante que es la honra delante de Dios. Miren la importancia que Dios le da a la honra. Hijos que estamos acá en este lugar. ¿Qué dice Malaquías? Verso 4, capítulo 4. ¿Qué dice el último versículo de Malaquías? Y por eso Dios me ha traído esta mañana a este lugar. Por eso Dios ha querido que hoy predique acerca de la honra. ¿Cómo cierra Dios el último libro y el último versículo de Malaquías, capítulo 4, verso 6? Está fácil, si no lo han encontrado. Malaquías está después de Génesis y antes del Apocalipsis. Ahí lo van a encontrar. ¿Ya lo encontraron? Bueno, Malaquías está al lado de Zacarías, pues, para que se les haga más fácil. Busquen Zacarías y ahí lo van a encontrar. ¿Qué dice el último verso? Dice, Él hará volver el corazón de los hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con... Si los hijos no se ponen a cuentas con sus padres y los padres no se ponen a cuentas con sus hijos, Dios va a venir y va a derramar bendición sobre esas personas. Nos conviene a ti y a mí ponernos a cuentas en esta mañana. Nos conviene a ti y a mí cumplir esta profecía hoy, amados, porque esta profecía se cumple en cada hogar, en cada familia, en cada hijo que realmente Dios le permita leerla y que lo ponga por obra y lo practique en su vida cotidiana. Lo vuelvo a leer. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. El gran problema que tiene hoy en día la sociedad es que los padres y los hijos están desunidos. Todos esos hombres y mujeres que están haciendo barbaridades allá afuera, todas esas grandes
locuras, desastres que usted y yo podamos ver en esta tierra, lamentablemente es porque un hijo no honró a su padre y porque un padre no cuidó a su hijo. Esa es la realidad. ¿Y qué quiere el Señor hacer en este país? Quiere que nosotros podamos realmente ser mejores como nación. Pero ¿dónde va a comenzar Dios a hacer ese cambio? En la presidencia de la República. Amado, Dios puede cambiar todos los presidentes que Él quiera. Dios puede cambiar un presidente todos los meses. Pero los presidentes no son los que cambian una nación. Los que tenemos el poder y la autoridad, los que tenemos la facultad de cambiar una nación, es usted y yo cuando comenzamos a hacerlo en casa. Usted y yo cuando comenzamos a perdonar. Usted y yo cuando comenzamos a unirnos con nuestras familias. Y por eso hoy quiero hablarles a dos tipos de hijos. Porque están aquellos hijos que dicen, yo soy malo, pero reconocen que papá es bueno. Quizás hay hijos en este lugar que piensan de esa manera. Y si tú no eres de los que piensan de esa manera, oro al Espíritu Santo para que te revele dónde están tus errores. Porque es necesario que como hijos nosotros reconozcamos nuestros errores. Nosotros realmente podamos entender que más que estar echando la culpa al otro, tú y yo tenemos cosas que corregir. Tú y yo tenemos cosas que reconocer. Es fácil. Por años yo estuve echándole la culpa a papá. Por años yo me jactaba diciendo, bueno, yo soy así porque papá me abandonó cuando tenía 5 meses. Y todos los fracasos de mi vida, de una u otra manera, yo se lo achacaba a papá. Pero un día Dios me hizo entender, tu padre tiene una responsabilidad y yo me voy a arreglar con él. Y yo tengo que realmente solucionar eso, Omar. Pero tú tienes responsabilidades y muchos de tus fracasos y muchas de las cosas que has vivido y estás viviendo no es culpa de tu papá, es culpa tuya, hijo. Y tú tienes que reconocer tus errores. Y cuando yo entendí eso, entonces yo pude realmente decir, tengo que tomar una decisión. Y la decisión que yo tomé siendo un niño, recuerdo, fue yo quiero ser feliz, yo quiero cambiar mi vida, yo quiero ser diferente. Amado, y llegó un momento en donde pude entender, ya tenía, recuerdo, casi 11 años, que independientemente a los desastres que pudo haber hecho o cometido papá, yo era responsable de mis actos. Y yo tenía que comenzar a hacer cosas diferentes para cortar esa cadena o esa maldición que se había originado en mi familia. Y lo que quiero decirte en esta mañana es que hay hijos que saben que papá es bueno. Y yo quiero tomar el ejemplo del Padre eterno que tenemos. Nosotros sabemos que Dios es bueno, ¿sí o no? Dios es bueno, amados. Pero nos hemos portado mal, ¿sí o no? Hemos cometido errores, ¿sí o no? Ese mismo principio se aplica en el hogar. Si Dios te dio el padre que te dio, ¿quién escogió ese padre? ¿Quién escogió a tu papá? ¿Y Dios escoge o da cosas malas? ¿Qué hace Dios? ¿Qué da Dios? Cosas buenas. Entonces, si Dios me dio a papá, yo tengo que verlo como bueno. Si Dios me dio a mamá, yo tengo que verla como buena. Que cometen errores, es cierto. Que fallan, es cierto. Pero no es que por eso son malos. No es que por eso realmente ellos no sirven. Y muchos jóvenes y muchas personas hoy en día están cometiendo barbaridades. Porque dicen, bueno, como papá es malo, entonces yo voy a ser más malo o igual que él. Y eso es una responsabilidad tuya, un error tuyo, no de tus padres. Los errores de tu padre no pueden conllevar a los hijos a hacer desastres en esta vida. Y te voy a demostrar por qué. Porque al que le conviene ser bueno, ser mejor, al que le conviene no cometer esos errores, es al hijo. Y si un padre está fallando por X circunstancia, el mismo Dios que trabaja en mi corazón y en tu corazón va a trabajar en el corazón del Padre. Lo que a ti y a mí nos corresponde es rogar a Dios, pedirle a Dios, como dice la palabra del Señor en Filipenses capítulo 4, versos 6 y 7. Por nada estemos afanosos, sino que más bien sean presentadas vuestras peticiones delante de Dios en oración y ruego y en acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento estará con nosotros.
Es fácil decir, yo me voy y voy a llegar a los 3 días, porque papá llegaba a los 5 días. Tu padre va a vivir las consecuencias de los errores que él ha cometido, pero tú vas a vivir las consecuencias de los errores que estás cometiendo tomando esa excusa para ti. Y es un tiempo de tomar decisiones como hijos. Hijos que dicen, papá es bueno, pero yo soy malo. ¿Qué es lo que Dios quiere, amados? Y hay 3 principios que hoy quiero dejarte. Y es el principio de la obediencia. Cuando Dios me llama a ser obediente, lo primero que tengo que es obedecer su palabra. Y su palabra dice que yo honre a mis padres. Que honre a mis padres. La palabra no dice que honremos a los buenos padres. La palabra no dice que tú honres a los padres millonarios. La palabra no dice que tú honres a los padres que te complacen en todo. La palabra dice que tú los honres. Y cuando tú y yo obedecemos esa palabra, Dios va a desatar bendiciones sobre nosotros. La obediencia, amado, es el primer principio que tú y yo debemos de comprender. Tú y yo debemos de obedecer a nuestros padres, no por lo que ellos son ni por lo que ellos hacen, sino por el deber que Dios nos está llamando a hacer, amados. Pero hay otro principio, amados, y es el arrepentimiento. Y cuando ese principio se aplica, yo tengo que reconocer como hijo que yo cometo errores también. Y no andarle imputando, achacándole todos mis desastres a mis padres. Porque la sociedad y los psicólogos lo que están enseñando hoy en día es eso. Este muchacho es así porque sus padres son así. Y es cierto, porque no quiero negar esa realidad. Hay una responsabilidad de parte de los padres, pero 100%, amado, no es así. Porque este que hoy te está predicando se crió sin un padre. A los 5 meses, ya lo sabes, fui abandonado. Amado, mi madre trabajaba y la veía en la mañana y volvía otra vez a las 8 de la noche. Y la pregunta que te hago es, ¿por qué no soy un delincuente? ¿Por qué no soy un mafioso? ¿Por qué estoy aquí? Tengo moral para decirlo. Y quiero retarte con esto que te voy a decir en esta mañana. He visto hijos de prostitutas, he visto hijos de drogadictos, he visto hijos de hombres y mujeres que han sido obreros, campesinos, he visto hijos de personas que han sido maltratadas por la vida, descuidadas, hijos que no han tenido amor de padre, de madre, hijos que no han tenido el cuidado de padre y de madre, y hoy en día son tremendos evangelistas, tremendos pastores, tremendos doctores, tremendos médicos, tremendos ingenieros, tremendos maestros. ¿Por qué? Porque un día decidimos comenzar a tener una vida diferente. Porque un día decidimos no andar echándole la culpa a los demás. Comenzamos a asumir nuestras propias responsabilidades. Pero así como he visto hijos de esa manera, también es una realidad que hoy tú y yo tenemos que saber. Y es que he visto hijos que se han criado con papá y mamá, que han nacido en cuna de oro, que han tenido no solamente el cuidado de papá y de mamá desde chiquitico, que han tenido sirvientas, que han tenido, toda la familia encima, que, Dios mío, han tenido todos los beneficios, que los ha llevado un chofer para la escuela desde que tenían 2 añitos, que los han cuidado con guardaespaldas, que los han llevado y los han traído, y hoy en día son tremendos sinvergüenzas, delincuentes, mafiosos. ¿Cómo te explicas eso? Porque eso depende de lo que tú quieras hacer en esta vida. Tú decides. Hay cosas que tus padres van a decidir por ti. Hay edades donde tus padres deciden por ti. Pero va a llegar una etapa en nuestras vidas que tú y yo somos los que decidimos lo que queremos ser en esta vida. Tú y yo decidimos qué queremos ser en esta vida. Lucas, capítulo 15. Te lo voy a demostrar bíblicamente. Lucas, capítulo 15, verso 11 en adelante. Una historia que ya todos se la saben. Vemos un padre
aquí con dos hijos, la historia del hijo pródigo. Y vemos que un padre, dice la Biblia, que tenía dos hijos. El menor de ellos, lo pueden leer ahí. El menor de ellos le llegó y le dijo al padre: Padre, dame la herencia que me toca. Padre, dame mi herencia. Y el padre, ¿qué hizo, amados? Le entregó su herencia. Este hijo en ese momento estaba honrando a su padre. Lo estaba deshonrando. Te conviene que tú y yo honremos. Nos conviene honrar a nuestros padres. Porque cuando tú y yo no honramos a nuestros padres, mira en lo que se termina. Este hijo no honró a sus padres. Y mira el resultado de este hijo. La Biblia dice en Lucas 11 que también un hombre tenía dos hijos. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. El que no honra a sus padres termina, amado, viviendo perdidamente. Porque no se cumple la promesa que dice que honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. El que no honra a sus padres termina no bien, termina perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. ¿Qué pasa con los que no honran a sus padres? Les falta, amados. Andan todo el tiempo por ahí necesitando. Porque Dios no puede bendecir a aquellos que no le obedecen. Dios no puede bendecir a aquellos que no cumplen su palabra. Si tú quieres andar no prestando a otros, sino más bien siendo de bendición a otros, tú tienes que comenzar a cumplir los principios que la Biblia del Señor nos enseña, amado. Y un principio infalible es honrar a nuestros padres. Y sigue diciendo: y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual se envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. ¿Cuántos hijos hoy en día andan por ahí viviendo en casa de amigos, viviendo por ahí en pensiones? ¿Cuántos hijos andan por ahí, amado, comiendo algarrobas, viviendo como unos mendigos, como unos miserables, por el simple hecho de no haber honrado a sus padres? Porque quiero decirte algo, hijo. Yo no sé cuántos aquí han tenido problemas con sus padres, pero ten la plena seguridad que un padre y una madre nunca van a querer lo peor para sus hijos. Y muchos hijos se han ido de casa desobedeciendo, deshonrando a sus padres, porque no les gusta la disciplina. Y olvidan lo que dice Proverbios capítulo 3, verso 12, que a quien Dios ama, Dios disciplina. Un padre que ama a sus hijos, la mayor expresión de amor de un padre hacia sus hijos es disciplinándolos, amados. Y eso me pasa a mí como pastor espiritual, como padre espiritual de esta iglesia. ¿Cuántos hijos no se van de una iglesia? ¿Cuántos hijos no salen molestos porque el pastor los disciplinó? Y lo que no han entendido es que esa disciplina fue por amor. Que esa disciplina quizás en el momento duele, pero esa disciplina va a terminar haciendo a ese hombre, a esa mujer, un gran líder, un gran hombre, una gran mujer de Dios. Dice que este hombre andaba comiendo donde no debió de haber comido y terminó durmiendo donde no debió de haber dormido, y volviendo en sí, reaccionó: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Qué es eso? Arrepentimiento. El primer principio que Dios quiere que tú y yo entendamos es el principio de honra. El segundo principio es entender que tú y yo cometemos errores. Este hijo comenzó deshonrando a su padre, pero luego se arrepintió y dijo: iré a casa de mi padre y le diré a mi padre: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Eso es arrepentimiento. ¿Cuántos hijos hoy en día necesitan comenzar a hacer una lista diferente a la que están haciendo? ¿Cuántos hijos hoy en día tienen una tremenda lista en su corazón, en su mente y en su agenda personal, donde comenzaron a anotar un día todos los defectos de su padre? Papá es esto, papá es aquello,
papá me trató así. ¿Por qué mejor no comenzamos y decidimos hacer una lista de las virtudes de nuestros padres? Mamá es esto, mamá es aquella. Mamá no me abraza, mamá no me mira, mamá no me dedica tiempo. Y nos olvidamos del Getsemaní que están viviendo nuestros padres. Porque muchas veces a mí me llegaron a decir: padre, como padre tiene que dedicarles tiempo de calidad a tus hijos. Y hoy yo quiero retarte y quiero pedirle al Espíritu Santo que muchas veces como hijos le exigimos a nuestros padres. Y muchas veces vemos los errores de nuestros padres. Y repito, la lista que tenemos es viendo lo malo de nuestros padres. Hace días recientemente alguien me decía: porque los padres tenemos que dedicarle tiempo de calidad a nuestros hijos. Porque los padres tienen que estar más tiempo con sus hijos. Yo mismo he predicado eso. Y es cierto. Como padres tenemos que dedicarle tiempo a nuestros hijos. Pero qué triste es cuando vemos hijos que juzgan a sus padres porque no tienen el tiempo para ellos, sin antes saber por qué. Y yo quiero invitarte esta mañana a que si tú eres de los hijos que te quejas porque no tienes a ese papá día, que te pones a comparar y dices: ¿por qué papá no es como el papá de Omar Andrés? ¿Por qué papá no es como el papá del vecino que está todo el día con él ahí? Yo quiero invitarte a que tú comiences a ver primero el Getsemaní que tus padres viven. ¿Por qué mamá no me abraza como yo quiero que me abrace? ¿Por qué mamá no me da el amor que yo quiero? Es cierto, es lo que tú quieres. Pero ¿por qué no pensar de esta manera? Dios, ¿qué cosas pudo haber vivido mamá en un pasado? ¿Qué cosas pudo haber experimentado papá? ¿Qué cosas conllevan a papá a no estar conmigo como yo quiero? Porque si a mí me ponen a escoger, y voy a hablar hoy también por los padres que están acá, si a los padres que estamos acá nos ponen a escoger, ¿te quedas todo el día con tu hijo? ¿Tiempo para él? ¿O sales a buscar comida para tu hijo? Yo voy a decidir salir a buscar comida para mis hijos. Y quizás estoy hablando por todos los padres. ¿Cuánto no quisiera yo estar con ustedes todo el día? Hijos, ¿cuánto no quisiéramos como padres estar todo el día con ustedes? Pero tenemos que velar también para que no les falte la electricidad. Tenemos que velar para que cuando tus gomas estén desgastadas, la manera de cómo obrarlas. Tenemos que velar para que puedas comer por lo menos 2 veces al día. Nosotros queremos. Yo quiero pasar todo el día con mis hijos. Como padre, yo le decía al Señor: Señor, ¿cómo hago para pasar todo el día con ellos? Pero tuve que volver a la realidad. El Señor me hizo volver a la realidad y me dijo: hijo, por eso tú eres la cabeza. Porque te toca salir a buscar el alimento. Es un principio bíblico. No es que no queramos. Es como cuando nos ha tocado disciplinarlos. ¿Cuántos hijos hoy en día miran a sus padres de reojo? Lo malponen con sus amigos. Se quejan porque su papá o su mamá lo disciplinó. Miren, yo estoy aquí gracias a la disciplina de mamá. Si mamá no me hubiese disciplinado, quizás yo no sería lo que soy hoy. Y muchas veces vemos lo peor de nuestros padres cuando nos disciplinan y se nos olvida algo. ¿Ustedes creen que a uno no le duele cuando uno tiene que darle un correazo a un hijo? ¿Ustedes creen que como padre a uno no le duele cuando uno tiene que decirle al hijo: hijo, hoy no vas a salir a jugar con tus amigos? Estoy hablando por los padres que están acá. ¿Ustedes creen que somos insensibles? ¿Ustedes creen que uno no quisiera dejar que ellos jueguen en el campo, que vean su televisión? Uno no es un verdugo.
padres no somos unos verdugos. ¿Ustedes creen que un padre no quiere ver a sus hijos felices? ¿Ustedes creen que un padre no quiere que realmente haya paz, haya armonía? Nuestros hijos son nuestros campeones. Pero los hijos tienen que saber que cuando somos de esa manera es porque les amamos, es porque queremos lo mejor. Muchas correcciones que hoy hacemos es porque ayer pasamos por esos valles. Muchos consejos que hoy damos no es porque queremos amargarles la vida, no es porque queremos escogerles los amigos, no, es porque yo un día tuve amigos y no fueron tan buenos. Cuando más los necesité me dejaron solo. No quiero que mis hijos vivan eso. Cuando hoy le digo a mis hijos, busquen a Dios, acérquense a Él, es porque he entendido lo que prediqué hace semanas atrás. Cuando le digo a mis hijos, que les falte todo, pero que no les falte Dios. Hijos, no dejen de ir a la iglesia, obedézcanlo, hijo. Es porque un día entendí que el dinero viene, el dinero se va, la gente viene y la gente se nos va, mas Dios permanece para siempre. Dios permanece para siempre, iglesia. No lo hacemos. Queremos que sean campeones, queremos tener hijos victoriosos. Si como padre espiritual uno quiere que esos hijos espirituales, Dios mío, siempre se lo he dicho al Señor, Señor, que de aquí salgan apóstoles, evangelistas, que de aquí salgan abogados, que de aquí salgan médicos, maestros, ingenieros. Yo lo creo, amados. ¿Cuánto más no lo va a querer tu Padre? Así como la Biblia en Lucas enseña a ese hijo. Quizás hay hijos aquí que se han equivocado y no han reconocido sus errores. Hay una buena noticia para ti. Arrepiéntete y vuelve a casa arrepentido. Arrepiéntete y vuelve con otra mentalidad hoy. Vuelve con otra manera de ver las cosas. Si hay personas aquí que ya no tienen a su papá y a su mamá vivo, enséñale ese principio a tus hijos, para que cuando tú seas viejito, tú todavía sigas disfrutando de esos principios. Si hay personas acá que tenemos a nuestros padres vivos, valoremos a esos padres, hermano. Porque puedo pasar acá a aquellos que ya no lo tienen y les puedo preguntar aquí delante de ti, ¿qué quisieras? Si Dios te permitiera pedirle algo, ¿qué quisieras en esta mañana pedirle? Estoy seguro que esa persona diría, yo quiero que Dios me dé a mi mamá otra vez. Yo quiero que Dios me dé a mi papá otra vez. El sistema nos enseña a ver los errores de nuestros padres y Dios nos enseña a ver sus virtudes. El mundo te va a enseñar siempre a ver lo peor de tus padres. Dios siempre te va a enseñar a ver lo mejor de tus padres. Eso fue lo que le enseñó al hijo pródigo. Se equivocó. ¿Cómo lo recibió su padre? ¿Cómo tú crees que un padre va a recibir a su hijo? Hay una historia real que ocurrió en México. Un joven que se llamaba Paco discutió con su papá y se fue de la casa. Y resulta que cuando el padre, arrepentido, mal a los días, fue al periódico y escribió, por favor, Paco, regresa a casa. Tú sabes que te amo, hijo. Por favor, hijo, regresa. Vamos a vernos en el McDonald's que está en la calle 100 a las 3 de la tarde, hijo. Y cuando el padre llegó a las 3 de la tarde al McDonald's de la calle 100, habían más de 500 Pacos esperando a su papá ahí. Fue una historia real. 500 que se llamaban Paco, que cuando vieron el aviso en el periódico pensaron que era para ellos también. ¿Cuántas personas hoy en día no necesitan un siguiente principio que te quiero dejar, y es el perdón? El perdón, amados. Perdonar. Se equivocaron, sí. Me fallaron, sí. Pero tú tienes que perdonarlos, porque
Honrarlos es perdonarlos. Honrarlos es amarlos. No por lo que hagan o dejen de hacer, por tu obediencia a ellos. Hijos, tenemos que perdonar. Fue lo que no hizo el otro hijo mayor, porque siempre me han predicado acerca del hijo menor. El hijo pródigo fue y entonces se arrepintió. Está bien, pero ¿qué del otro hijo? ¿Qué del otro hijo? Si tú sigues leyendo la historia en Lucas 15, la lees en tu casa. El otro hijo, cuando vio lo que su padre hizo con el menor, le comenzó a reprochar a su padre y le dijo: papá, yo que siempre he estado contigo, yo que siempre te he obedecido, ¿cómo puede ser que a mí no me has dado uno de esos becerros para yo disfrutar también con mis amigos? Hermanos, si no lo disfrutó fue porque él no quiso, no porque su padre no quería. ¿Cuántos hijos hoy en día le están reprochando a sus padres cosas? ¿Cuántos hijos hoy en día no andan diciéndole a su padre: es que vos ayudás a fulano y yo que soy tu hijo? Es que vos, papá, tenés más tiempo para otros y yo. ¿Ustedes creen que uno, cuando ayuda a otros, cuánto más no va a querer ayudar a sus hijos? Lo que pasa es que no somos egoístas. A donde quiera que vamos dejando siempre una semilla. Debemos dejar una semilla. Este hijo no lo entendió, y la Biblia enseña que reprochó a su padre y no se arrepintió. Pero me gusta cuando el padre le dice: hijo, todo lo que tengo es tuyo. Eso significa que la mayor riqueza que un padre quiere dejar en esta tierra, el mayor legado que un padre quiere dejar en esta tierra, es dejarle una herencia buena a sus hijos. Lo mejor que nosotros queremos hacer en esta tierra es dejarle una buena herencia a nuestros hijos. La diferencia de estos dos hijos: el primero reconoció que era malo, pero sabía que tenía un padre bueno. Cometió errores, sí, pero el reconocer que papá es bueno siempre me va a llevar a perdonarlo, siempre me va a llevar a ver lo mejor de papá. Ojalá y usted y yo no seamos como el segundo hijo. El segundo hijo, ¿saben cómo pensó? Yo soy bueno, el malo es papá. Qué tremendo, hermanos. El primero dijo: yo soy malo, papá es bueno. Y así es que Dios quiere que tú y yo salgamos hoy de este lugar, que le demos gracias por nuestros padres, que le digamos: papá, yo cometo errores, soy yo el que estoy fallando, papá, tú eres bueno, papá. Porque hay muchas cosas que, hijos, no vemos. Usted no sabe lo que su papá vive en el trabajo. Usted no sabe las humillaciones que su mamá y papá han tenido. Usted no sabe lo que su mamá ha vivido. Usted no sabe por qué su mamá no abraza como usted quiere que abrace. Quizás ella nunca fue abrazada. Quizás ella nunca fue escuchada. Usted más bien valore lo que ya Dios le ha dado. Abrácela a usted. Acérquesele usted y dígale: mamá, lo que Dios me está diciendo es que sea yo entonces. Cuando alguien no da algo es porque carece de algo. Cuando alguien no da algo, iglesia, es porque carece de eso. Cuando usted me ve a mí que no me quedo después de todo servicio a saludar y a esperar que todo salga, ¿saben por qué lo hago? Porque como padre yo quiero honrar. Uno tiene que honrar, amados. Y una manera de honrar a las ovejas, quedarme ahí hasta que no salga el último. No salgo yo, porque quiero honrarles. Pero el día que yo no lo haga, más que criticarme y juzgarme, diga: ¿será que el pastor carece de algo? Así son los padres en el hogar. Cuando usted no vea algo de ellos, hágalo usted por ellos. Pero que nunca seamos como el hijo mayor. Que nunca digamos: yo soy bueno, el malo es papá. Porque ahí, amados, no va a tener la bendición de Dios. Papá es bueno. ¿Y saben por qué papá y mamá son buenos? Porque Dios me lo dio.
si Dios me dio a ese papá y a esa mamá, aunque cometan errores, Moisés también cometió errores, David también cometió errores, el papá de David cometió errores. ¿Saben por qué David es conforme al corazón de Dios? Porque David fue un hombre, y oro a Dios para que usted y yo tengamos el corazón de David. David fue un hombre. Dice la Biblia que su padre Isaí, cuando lo fueron a juramentar, cuando lo fueron a, que lo llamó el profeta Samuel, porque lo iba a ungir, el padre Isaí lo ignoró. Cuando se acordó de él era porque ya había pasado los primeros. Fue un error de su padre, claro, ignoró a su hijo. Pero dice la Biblia que David, cuando llegó al trono, David dijo estas palabras: gracias a Dios y a la lealtad de mi padre, yo soy rey. Qué bueno es que usted diga, donde quiera que Dios lo lleve, gracias a Dios y a mis padres, yo soy lo que soy. Gracias a Dios y a mis padres, yo soy lo que soy. David fue un hombre que perdonó a su papá, perdonó a sus hermanos, perdonó al rey Saúl. David fue un hombre que perdonó y perdonó y perdonó, y por eso se ganó el honor de ser llamado un hombre conforme al corazón de Dios. Usted y yo estamos llamados a perdonar lo que nuestros padres nos han hecho. Usted y yo tenemos el deber de honrar a nuestros padres, o para bien o para bien. Usted y yo no podemos honrar a nuestros padres porque sean muy buenos. Tenemos que honrarlos porque Dios nos los ha dado. Y saben qué bonito, que cuando usted despide a su papá, y le oro a Dios para yo vivir eso, porque un día voy a tener que despedir a mamá. Esa es la ley de la vida, que cuando usted despida a su papá, usted pueda estar ese día ahí y decir sin ningún prejuicio, sin ningún tipo de hipocresía: Señor, viví para honrar a mis padres. Señor, viví para honrarlos. Y eso le va a dar una satisfacción grande, iglesia. Cuando usted vive ese momento, que ora a Dios que sean tiempos largos, que no sea tan temprano, usted pueda estar en paz. Amén. Quiero terminar orando, pero antes quiero que veamos un video